Capítulo 15. La guerra entre el bien y el mal que involucra a todas las facciones. Congreso de la Alianza Continental Legal, fronteras de la Alianza de Elementales de Elna. La Alianza del Continente Legal había erigido una fortaleza completamente nueva como primera línea de defensa. No una fortaleza cualquiera, sino una construida como sucesora de Trocual, el emplazamiento de defensa absoluta de los elfos que había sido destruido por el ataque del ejército de las Sucubus. Un fuerte militar, varias veces mayor que aquel antiguo emplazamiento de defensa, se había construido allí, justo en la línea del frente. Situada en una llanura cubierta de hierba al sur de las ciudades élficas cercanas, la estructura erigida en este lugar resultaba casi grotesca para cualquier observador. Ups, creo que la he liado, jeje. Nunca esperé que el rey de la ruina recurriera a una estrategia tan traviesa, quién sabe qué nos depara el futuro, estoy tan aterrada que hasta me voy a orinar del susto, Desde el punto más elevado de la fortaleza, que ofrecía la vista más despejada, la reina de las súcubos, la casta bruja Bagia, lamentó su error. Fijó su mirada en el dominio de Minogra, envuelto en un velo de tinta. El inmenso hechizo ritual desatado por Takuto Ira durante la conferencia de todas las facciones se había extendido hasta abarcar todo el continente oscuro, formando una barrera que no permitía absolutamente ninguna interacción entre ninguno de los dos bandos. La alianza del continente legal, como era de esperar, no se había quedado de brazos cruzados durante el último año. Habían agotado todas las vías imaginables e inimaginables para encontrar la manera de traspasar la barrera hasta que se agotó el tiempo. El hecho de que el plazo se hubiera agotado evidenciaba sus decepcionantes resultados. Bagia era consciente de que el enemigo les había tomado la delantera, así que no le extrañó sentir una punzada de pánico. «Mi reina, ¿acaso hay motivo de preocupación?», dijo una de las guardaespaldas de Bagia, la sucubo de mayor rango, solo superada por la propia reina. Fresia, una sucubo esbelta con una aura gélida, era una de las dos únicas personas en quienes Bagia depositaba su absoluta confianza. «Somos muchísimo más poderosos». El rey de la ruina lo admitió cuando huyó de la conferencia como un pobre incauto. Ni siquiera un año, por mucho tiempo que pase, les bastará para superar esa diferencia. Bagia buscó una opinión diferente a la de Fresia, pero en sentido contrario. «Sí, Su Majestad. Tiene razón. Tuvimos el mismo tiempo que ellas. El equipo especial del Sr. H se ha distribuido a todos los elfos y sucubus. Incluso Qualia lo usó el año pasado para transformarse en una máquina de guerra. Ahora solo queda esperar el día de la victoria, dijo Goliat. Era una sucubo menuda y tímida que servía como segunda guardia personal de Bagia. Como subordinados y compañeros predilectos de Bagia, Fresia se especializaba en el ataque y Goliat en la defensa. Ambos se esforzaron por calmar los temores de su reina, como haría cualquier subordinado de élite. Un observador externo podría considerar sus comentarios como un optimismo infundado, pero eran ciertos. Ataviadas con el mejor equipo legendario proporcionado por el Sr. H, Fresia y Goliat servían como las principales combatientes del ejército de sucubos. Como unas pocas sucubos nobles, desempeñaban un papel similar al de Atou de Minogra y el Aquino del juego de rol. En otras palabras, eran monstruos todopoderosos capaces de enfrentarse a 1000 soldados. Pertenecían a una liga aparte, muy superiores a las sucubos comunes. Y fue a través de su perspectiva y experiencia que evaluaron con confianza el probable resultado de esta guerra. Si bien las sucubos son consideradas una raza optimista, se encontraban en un nivel en el que no permitían que su idealismo nulara su juicio. Por ello, no hablaban de lo que deseaban que fuera cierto, sino de lo que era. Habían llegado a esta conclusión tras un análisis exhaustivo como guardias de élite al servicio de la reina. «Supongo que tienes razón», Bagia asintió por consideración a sus guardaespaldas, pero sus pensamientos eran menos conciliadores. Sin embargo, ya ha pasado un año entero. Por suerte para ellos, el santo místico de Qualia había adivinado el plazo crucial de un año. Bagia estaba sinceramente agradecida por la información, ya que mantener una postura de guerra durante un tiempo indeterminado resultaba un desafío incluso para los mejores comandantes. Pero conocer el plazo no hacía nada para cortarlo. ¿Qué podría lograr Takuto Ira en el año transcurrido desde que se libró de la soga que ella le había tendido en la conferencia de todas las facciones? ¿Qué había estado preparando para contrarrestarla? Bagia estaba muy nerviosa, preocupada por las posibilidades.
El ejército de las súcubos y sus aliados parecían eufóricos al saber que alguna vez tuvieron una ventaja abrumadora, pero un año fue tiempo más que suficiente para conspirar y acortar la distancia. Sin embargo, Bajia no tenía intención de soltar teorías apocalípticas ni debatir sobre ellas. Por mucho que lo expresara, sería difícil convencer a los optimistas súcubos, y además, seguía siendo un hecho innegable que la LSA era una coalición militar con poder para conquistar el mundo. Comparado con las preocupaciones de Bajia sobre lo que se podría preparar en un año, la evaluación de sus guardaespaldas de que nada podría cambiar el rumbo de los acontecimientos en ese tiempo resultaba acertada. Pero se enfrentaban al mismísimo rey de la ruina, Takuto Ira. Bajia sacudió la cabeza con fuerza y forzó una sonrisa. Sentía que tal vez se había acostumbrado demasiado a interpretar a este personaje, a esta personalidad que había adoptado, pero aún así, podía decir con seguridad que esta versión de sí misma se sentía más fiel a quien era. Después de todo, esto era en quien quería convertirse. Y así. Oh, qué niña traviesa he sido, preocupándome como una tonta. Ciertamente no puedo complacer a los caballeros si no soy linda y alegre. Jeje, muy bien, ha llegado el momento de la diversión, queridos. ¿Están listos y emocionados? Y así asumió el manto de la bruja Castabagia. Para cumplir su parte del trato con el dios de la expansión. Para entregar su amor al infinito y más allá. Ya. Las sucubos respondieron con vítores ensordecedores. Cada sucubo era deslumbrante, bondadosa, fiel a la lujuria y, sobre todo, poderosa. El ejército que Bajia había formado dedicaba sus habilidades a mucho más que el arte de seducir hombres. Y equipadas con el épico armamento del videojuego de acción y aventura Bichí del Sr. H, se erigían como una fuerza imparable. Además, Bajia había examinado y seleccionado meticulosamente las mejores cartas de hechizos para la batalla del juego de cartas coleccionables Seven Godkins. Compartió todas estas ventajas con sus aliados ajenos al juego, lo que garantizó una preparación impecable para toda la alianza. Aparte de eso, aún les quedaban algunos santos por derrotar, aunque su número se había reducido. Bajia incluso había preparado ases bajo la manga. En términos de poderío militar, se podía afirmar con seguridad que poseían más que suficiente para asegurar la victoria. Además, Bajia ya había derrotado a Takuto Iraiyu con esta letal combinación en una ocasión. Podían reorganizar sus fuerzas cuanto quisieran, pero sus esfuerzos serían inútiles. Y sin embargo, mi intuición femenina me está hormigueando, diciéndome que va a ser un encuentro intenso y apasionado, anunció Bajia con un gemido. Es hora de ponerse seria, Bajia. Se acabó el juego si no ganas, se dijo a sí misma con una seriedad que no dejó que se notara en su voz. ¿Acaso simplemente anhelaba la gran guerra que se avecinaba? ¿O era este cambio de actitud un mecanismo de defensa natural e inconsciente contra su creciente tensión? Fuera cual fuese la causa, la expresión de Bajia pasó de una invitación lánguida a acostarse con ella a una sonrisa maliciosa y peligrosa. Y entonces, por fin, como si lo anunciara a todas las facciones reunidas en el continente, como si los dioses que contemplaban el tablero de juego estuvieran haciendo una gran declaración, como si cada guerrero que marchaba a la batalla lo estuviera clamando desde lo más profundo de su alma. El velo de oscuridad se levantó. Había llegado el momento. Mensaje. La sesión sobre la Gran Guerra está a punto de comenzar. No olviden saludarse. Mensaje. Oh, cómo tiembla el alma. Parece que la Gran Guerra ha llegado. Mensaje. Es un día fatídico. Todos luchan por su orgullo. La Gran Guerra ha comenzado. Mensaje. Escenario. La batalla final interminable entrando en la ruta de la Gran Guerra. La Gran Guerra que asolaba toda Eora ya finalmente había comenzado. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Se alzó el telón de la Gran Guerra con un efecto dramático, impactante y abrumador. El velo de oscuridad se disipó y emergieron las legiones de la ruina. El ejército de las Sucubus, la fuerza de combate de la facción ADV y las potencias de la Alianza del Continente Legal, no dudaron ni por un minuto de su poder abrumador. Saqueo y conquista. Invasión y expansión.
Siguiendo las órdenes de su deidad patrona, el dios de la expansión, e impulsados por una sed de dominio grabada en sus propios instintos, extienden sus alas, dispuestos a devorar todo a su paso. Pero entonces, su avance se detuvo en seco. Contemplando la escena que se desarrollaba ante ellos, se quedaron atónitos por un instante, preguntándose si de alguna manera se habían adentrado en un mundo onírico. ¿Qué demonios es eso? Las palabras murmuradas por una súcubo sin nombre en el instante en que comenzaron las hostilidades dieron voz a los pensamientos de todos los que contemplaron aquella escena surrealista. «¿Qué locura es esta? ¿Cómo puede existir semejante absurdo?», exclamó la fiel confidente de la reina Bagia, el noble súcubo Fresia. «Uf, ¿por qué? ¿Por qué algo así corre por las llanuras?». Goliat, otra de las confidentes de Bagia, retrocedió aterrorizada. Aunque sabía que su demostración de miedo minaría la moral, no pudo evitar retroceder tambaleándose, temblando de miedo ante los impactantes acontecimientos que sin duda se avecinaban. Lo que vieron desafiaba toda lógica. Algo completamente imprevisible. Por muchas posibilidades que consideraran, por muchas estrategias que analizaran y probaran, esta táctica era imposible de predecir. Tal imposibilidad se cernía sobre ellos como una amenaza tangible y aterradora. Incluso Bagia, que comandaba sus fuerzas desde lo alto de las murallas de la fortaleza, contemplaba el espectáculo con los ojos muy abiertos. Entró en combate convencida de no haber subestimado la fuerza ni el potencial del enemigo. Había movilizado todo su poderío militar, sin dejar nada al azar. Había invertido considerable tiempo y recursos en la construcción de esta fortaleza, precisamente para resistir el eventual asedio enemigo y lanzar un contraataque. Gracias a los incansables esfuerzos de las súcubos, esta enorme fortaleza mágica, analizada y adaptada a partir de un diseño ricamente entrelazado con encantamientos de arte espiritual, había alcanzado un nivel de durabilidad y capacidad de contraofensiva que superaba con creces incluso el de Trocual, el antiguo emplazamiento de defensa absoluta de los elfos en el que se basaba. Todo estaba en perfecto orden. Ya fueran armas, magia, monstruos o incluso jugadores, la LSA poseía tanto la preparación como la confianza necesaria para aplastarlos a todos. ¿Pero esa criatura que se abalanzaba sobre ellos por las llanuras? Eso era demasiado. Un paso demasiado lejos hacia lo absurdo. Pedirle a cualquiera, incluso a un genio malvado como Bagia, que anticipara algo así era simplemente cruel. La colosal abominación que absolutamente no pertenecía a la tierra se reía a carcajadas y gritaba como si estuviera bajo los efectos de una droga excepcionalmente peligrosa. ¡Ay, ay, ay, jaja! Veo con mis ojitos un elefante rosa. ¿Es Pinky el elefante? ¡Ah! Con una voz distorsionada y repugnante, que chirriaba y rechinaba como engranaje rechinando, vociferó. Un barco colosal, graznó. Esta brillante nave blanca, con todo su casco surcado por venas rojas que palpitaban como si estuvieran infectadas por una vil corrupción, no era otra que el héroe Minogra, desplegado por primera vez en esta batalla. El enorme galeón se había transformado en esta monstruosidad al integrar la peculiar unidad de héroe conocida como el hongo cósmico arcoíris brillante, y ahora avanzaba por las llanuras como si navegara en alta mar, arrasando con todo su paso. «Oh, señor elefante, qué lindo eres, Pinky el elefante, déjame llevarte al más allá». Con una risa maníaca y profiriendo todo tipo de barbaridades que ponían en duda su cordura, la enorme nave surcaba el mar de tierra. Nada podía detenerla. La decisión de elegir una pradera abierta como escenario de su gran batalla, tomada por temor a que estallara una guerra de guerrillas en los bosques, no había hecho sino agravar el desastre. Aunque su velocidad era glacial en comparación con la de los demás seres sobrenaturales que luchaban en el campo de batalla, aún se movía a un ritmo demasiado rápido para que los soldados comunes pudieran escapar. Manteniendo una velocidad absurda para un objeto de su tamaño, esa masa colosal cargó hacia adelante en línea recta. «Va a estrellarse contra la fortaleza», gritó Goliat. Aunque no era el momento de decir lo obvio, su grito cumplió su cometido, hacer que la fuerza defensiva de súcubos apostada en la fortaleza volviera en sí, pues la surrealista nave las había dejado atónitas. «Lancen nuestros contrahechizos, escuadrones de apoyo, escuadrones de ataque, todas las unidades disponibles, lancen todos los ataques a su alcance contra esa monstruosidad», ordenó Fresia. Las integrantes de élite de las filas de las súcubos se apresuraron a comenzar sus conjuros.
Una lluvia de ataques se abatió sobre el frenético meruliano. Algunos fueron posibles gracias al equipo del Sr. H, otros provenían de las habilidades inherentes de las sucubus, y otros fueron facilitados por sus aliados elfos. Champiñones, necesito más champiñones, señor elefante, que alguien me dé champiñones. A medida que la enorme nave blanca se acercaba, sus chillidos enloquecidos se hacían cada vez más fuertes. Bajia observaba la pelea mientras gotas de sudor le resbalaban por la frente. Había oído historias de cómo las personas consumidas por las drogas podían desatar una fuerza aterradora una vez que sus sentidos y receptores del dolor se embotaban lo suficiente como para eliminar sus limitaciones mentales. Sentía como si estuviera presenciando ese mismo fenómeno en su nuevo adversario. Aunque, no parecía apropiado llamar drogadicto a aquel ser perturbado. «Uy, los ataques no funcionan», gritó Goliat. «Ataquen por el flanco, no se pongan delante, aborden las cubiertas», gritó Fresia. Casi todos los miembros del ejército sucubo se vieron invadidos por un único pensamiento: ¿qué es eso? ¿Qué demonios es esa cosa? Nunca había visto nada igual. Jamás me había enfrentado a un monstruo como ese. El frenesí guerrero que los impulsaba se desvaneció. Cayeron en un silencio atónito, algunos incluso emitiendo gritos de terror, como si presenciar al meruliano hubiera apagado su fervor y moral con agua helada. Sin embargo, las filas de las sucubos también estaban compuestas por guerreras de élite, cada una equivalente a 1000 hombres. Aunque conmocionadas, su disciplina era demasiado sólida como para flaquear ante semejante impacto. Haciendo uso de su habilidad innata para volar, siguieron las órdenes: evitar un asalto frontal y, en cambio, atacar al meruliano desde arriba y por los flancos para destruirlo. Las sucubos rodearon al meruliano desde la izquierda, la derecha y desde lo alto, describiendo arcos elípticos en el aire mientras se lanzaban en picado contra él. Pero, ¿acaso Takutoira no había previsto una maniobra táctica de ese calibre? ¿Acaso no había preparado ya una contramedida para un ataque de esta magnitud? La respuesta, naturalmente, fue un rotundo sí. ¡Uah! Está haciendo efecto, los hongos están haciendo efecto de verdad, mi pequeño elefante rosa, ven, toma mi mano, vamos a ver el océano juntos, deja que las suaves olas te mesan mientras acaricias mi casco con tu adorable trompa. Oh, señor elefante, no, está siendo demasiado brusco. Un zumbido agudo e intenso acompañaba el comentario increíblemente obsceno de la nave. En ese mismo instante, cualquier sucubo tocado por los rayos de luz que emanaban del meruliano estallaba en un chorro de sangre y se precipitaba desde el cielo. Decir que se desplomaron sería quedarse corto. Sería más preciso decir que explotaron en el acto. Obviamente, se dieron cuenta de que se enfrentaban a un armamento inmensamente poderoso, pero no podían comprender la potencia de fuego necesaria para lograr tal hazaña. Aunque solo fueran miembros de bajo rango del ejército de sucubos, seguían siendo sucubos poderosos. Además, todos habían sido mejorados con el equipo especializado proporcionado por el Sr. H. Aún así, fueron derribados del cielo como si fueran mosquitos. Ante la insondable magnitud del poderío militar que Takuto había reunido, una creciente sensación de incertidumbre y terror comenzó a extenderse entre las filas del ejército de las sucubos. Huyan, mis preciosas. Cualquiera que se quede aquí será devastado antes de que pueda decir: sí, acepto, jeje. Al oír la voz serena de Bajia, las sucubos recuperaron en parte la compostura y huyeron apresuradamente de la fortaleza. La línea defensiva visible bajo ellos se desmoronaba como papel de seda. Ni las barreras mágicas multicapa ni las trincheras y chevaux de frise construidas tenían ninguna posibilidad contra la carga frontal de aquel coloso. Las sucubos y elfos desplegados en tierra lanzaron un contraataque desesperado, pero la abrumadora potencia de fuego de la nave les impidió acercarse y, debido a su inmenso tamaño, no pudieron infligirle ningún daño significativo. Ante sus ojos se desplegaba una escena infernal. En apenas unos minutos desde que comenzó la batalla, todo se había sumido en el caos absoluto. Sin embargo, el verdadero infierno aún no había comenzado. Porque esta fue una gran guerra en la que participaron todas las facciones. Informe urgente: se ha producido un ataque inesperado, monstruos, han aparecido monstruos y nos atacan por la retaguardia, ataques simultáneos impactan en la capital y en nuestras fortalezas defensivas de la fuente de maná.
Se presume que las fuerzas enemigas incluyen jugadores, así como múltiples entidades de clase noble. Llamada de auxilio de las fuerzas de defensa del Santo Reino de Qualia. Los soldados están desertando en masa, los paladines equipados con armas H se han vuelto contra sus propias filas y han comenzado a atacarse entre sí. Informe adicional, hemos confirmado la entrada de jugadores, santos y brujas en la batalla a lo largo de la línea defensiva de Qualia. Las fuerzas de Qualia están contraatacando con sus propios santos, pero actualmente se encuentran en desventaja debido a las habilidades desconocidas del enemigo. Imposible. Absurdo. Los dos confidentes de Bajia palidecieron aún más. Acababan de darse cuenta de lo repentino que había cambiado la situación. Peor aún, se estaban produciendo ataques simultáneos en múltiples frentes. A juzgar por la desesperación en sus voces, era fácil suponer que probablemente se estaba desarrollando un ataque de una magnitud similar en otro lugar. Bajia apretó los dientes con frustración. Porque, oculta entre esos informes, había una información que presagiaba un desastre absoluto. Nos han quitado nuestras fuentes de maná. Maldita sea. Ahora mis cartas de hechizo no son más que trozos de papel bonito. Bajia había robado la baraja de cartas de la facción del TCG, había robado la fuente misma de su poder. Como no estaba familiarizada con el juego, le había costado comprender su mecánica y sus matices. Sin embargo, creía haber adquirido la habilidad y el conocimiento suficientes para inclinar la balanza a su favor en esta batalla. Incluso permitir este ataque frontal, aparentemente insensato, formaba parte de un plan, pretendía atraer al enemigo hacia el interior del territorio para luego activar un contrahechizo en combinación con los mecanismos de defensa de la fortaleza. Pero ahora, todos esos planes se habían arruinado. Los 7 Reyes Divinos es un juego de cartas donde el maná activa los distintos efectos de las cartas. Si se interrumpe el suministro de energía, resulta imposible realizar cualquier acción. Bajia no podía determinar con exactitud cuánto maná les quedaba en sus reservas sin comprobarlas directamente. Por si fuera poco, intentar lanzar un hechizo sin conocer sus niveles precisos de maná conllevaba el riesgo de provocar una explosión de maná catastrófica o una escasez de maná. ¿Bajia no era la jugadora original de los 7 Reyes Divinos? Las limitaciones de usar el sistema de otra jugadora se le estaban volviendo en contra en el peor momento posible. Pero había un misterio aún mayor que la atormentaba. Aparte del árbol del mundo de su capital, una conocida fuente de maná, la ubicación de todas las demás fuentes de maná y depósitos de maná cristalizado se mantenía en estricto secreto. Dicha información constituía inteligencia clasificada, un conocimiento confiado solo a un selecto grupo de sucubos y elfos. Un talón de Aquiles indetectable. ¿Cómo demonios los encontraron? ¿Cómo demonios investigaron los lugares? Esas preguntas daban vueltas en la cabeza de Bajia sin encontrar respuesta. Quizás habían usado alguna habilidad especial para descubrir el secreto, pero ahora no tenían ni el tiempo ni la capacidad mental para especular sobre ello. Mierda. ¿Estoy jodido? Por fin, el barco de la ruina había llegado a su destino. Casi al mismo tiempo que el comentario despreocupado de Bajia. El galeón blanco se estrelló contra la fortaleza con una risa maníaca. Los encantamientos defensivos y de contraataque de la fortaleza, forjados con la pericia combinada de los elfos y las sucubos, fueron destruidos sin esfuerzo por este único golpe. La robusta fortaleza misma, construida con piedras preciosas y árboles ancestrales bendecidos por los espíritus, quedó reducida a una simple montaña de escombros. El estruendo de las explosiones. Nubes de polvo que se elevan. Gritos y chillidos de terror. El campo de batalla se sumió en tal caos que parecía imposible para ambos bandos ejecutar maniobras militares coherentes. Reinaba un desorden absoluto, reinaba el pandemonio. Cada combatiente atacaba a cualquier enemigo que se cruzara en su camino, desembolsando hasta la última gota de sus fuerzas en un intento desesperado por aniquilar a sus adversarios. Mi precioso elefante rosa. Hoy también estuviste excelente. Con un suspiro lánguido que parecía implicar, ¿a quién le importa lo que pasa a mi alrededor?, el meruliano guardó silencio. Las consecuencias de la colisión entre 2 enormes masas sólidas podrían describirse con una sola palabra: devastación. La nave deformada apenas había logrado conservar su forma original. Su proa estaba destrozada y su casco plagado de agujeros, lo que la inmovilizaba por completo.
Sin embargo, se podía observar cómo las secciones dañadas se regeneraban lentamente. A pesar de su dudosa naturaleza, la nave demostró la resistencia de una verdadera unidad heroica. Era evidente que Takuto ya había tenido en cuenta este nivel de daños en sus cálculos. Por otro lado, la fortaleza sufrió daños catastróficos en su torreón, el corazón mismo de sus operaciones. De su estructura original solo quedaron unos pocos muros de piedra y un puñado de almacenes y cobertizos que sobrevivieron, todos tan deteriorados que ya casi no tenían importancia. Tras sobrevolar la zona para evaluar la situación, Bajia descendió sobre la montaña de escombros. Una sección de la aguja de la fortaleza había sobrevivido milagrosamente al impacto, aunque deformada, dejando un saliente a la altura justa para observar la cubierta del barco. Bajia miró fijamente la cubierta del Merulián. En sus ojos se reflejaba una inusual mezcla de pánico y conmoción, teñida de una feroz determinación y voluntad de luchar. Sus ojos miraban fijamente al hombre que consideraba la figura más peligrosa del mundo. Hola, bruja Castabagia. He venido a proponerte una revancha, ¿te gustaría bailar conmigo? ¡Qué invitación tan apasionada! Sería propio de una dama no aceptarla, mmm. Pero la pregunta es, ¿podrá seguir el ritmo, buen señor? La bruja Bajia le respondió con indiferencia a Takuto Ira. Él la había provocado desde la cubierta destrozada de su barco como si fuera un día cualquiera. Debo detener a este hombre en seco. Soy la única que puede. Bajia estaba dispuesta a intentarlo. Debo decirte que soy toda una experta en llevar a los hombres por la nariz, Ann. Bajia blandía su arma oculta con ambas manos. El señor H le había prestado esta legendaria arma. Una abrumadora oleada de poder estalló, envolviéndola como un vendaval de magia pura. Su aura por sí sola bastaba para amenazar a los que se encontraban a su alrededor. Temiendo quedar atrapados en el fuego cruzado, los ejércitos de ambos bandos retrocedieron instintivamente. Un terror visceral se apoderó del campo de batalla y, por un instante fugaz, todas las miradas se posaron en Bajia. Ante su pequeña demostración de poder, Takuto Ira simplemente se rió, un sonido de puro e incondicional deleite. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.